que queremos que nos digan lo que queremos oír. ¿Cuántos tienen esa tendencia? Todos, ¿no? Todos, ¿sí? Andamos buscando, Dios me va a decir lo que yo quiero escuchar. No estamos en tiempo ya. Nuestras vidas tienen que ir creciendo y necesitamos saber qué es lo que Él quiere decirnos, ¿sí? Y nosotros estar atentos a nuestros oídos para ver qué es lo que Él quiere preparar en nosotros, ¿sí? Yo había comenzado un tema y quiero desarrollar la segunda parte del tema porque estuvimos mirando que había un potencial grande, ¿no?, en nuestras vidas y una vulnerabilidad. ¿Se acuerdan? Que estuvimos mirando. Vamos a mirar el versículo de donde salimos la semana pasada para volver a recordar algo que es una realidad en nuestras vidas, ¿sí? Dos realidades dijimos y vamos a estudiar estas dos realidades porque nos tenemos que ver a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dediquémonos a mirarnos a nosotros mismos, no miremos a otros, mirémonos a nosotros. Si vamos a mirar a otro es para ayudarlo. Recuerde que estamos para restaurar, ¿sí? No para juzgar. Entonces, miremos esto y recordémoslo. Palabras del Señor Jesús, sacada del Salmo 82:6, donde dice: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, ¿sí? Recuerda que estuvimos diciendo de que una parte de nuestro ser, nuestro espíritu, ¿sí?, nuestro espíritu es hijo de Dios, ¿sí? Todos los espíritus, hijos del Altísimo. Que haya que despertarlos, que haya que alinearlos, ¿sí?, que haya que forjarlos es otra cosa, pero nuestro espíritu es hijo del Altísimo. Y decía este salmo que como hombres teníamos dos vulnerabilidades, ¿sí? Tanto, dice, pero como hombres moriréis y cualquiera de los príncipes caeréis, ¿sí? O sea, tenemos eso de ser propensos a morir y a caer. Dos calidades en las que tenemos que prevenirnos. Tenemos que saber de que Dios vino a nuestras vidas justamente para que previniéramos este tipo de cosas. Estuvimos mirando más que nada la semana pasada en cuanto a la muerte, y que estuvimos mirando de que no era muerte física, ¿sí? ¿Se acuerda que habíamos citado, por ejemplo, que dice que nosotros veníamos muertos ya en delitos y pecados, ¿sí? Entonces, no se trataba tanto del morir en la carne, si bien está preparado, dice las Escrituras, de que nosotros, cuando el Señor venga, algunos estemos vivos, ¿sí? Pero no es eso lo que nos debe preocupar, sino de que realmente no volvamos a morir, ¿sí?, espiritualmente. Estuvimos viendo muchas cosas, el que quiere recordarlas lo va a recordar después, mirando el tema de la semana pasada, ¿sí? Pero quiero mirar yo entonces hoy, voy a mirar para redondear la idea del morir. Segunda de Timoteo 1:10, la segunda 1:10, donde nos recuerda para qué vino el Señor Jesús, ¿sí? Fíjese, esta es la tarea que a nosotros nos debe quedar clara. Dice Pablo, le dice a Timoteo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual ¿qué quitó? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, ¿sí? Entonces, si bien teníamos eso de ser propensos a morir, realmente la idea del Señor es que el Evangelio, las buenas nuevas, el consejo de parte de Dios fuera para no morir, para que como seres humanos no estuviéramos, ¿sí?, con esta falencia de volver a caer o a morir, como dice ahí, en delitos y pecados, ¿sí?, que para eso era. Fíjese que una de las cosas que cita es que sacó la luz y la vida, ¿sí? Nos sacó esa vida eterna
para que ya no viviéramos por la vida transitoria solamente, sino que yo me viera en un plan eterno. Sacó la vida eterna para que yo ya me viera en un plan eterno, ya no me viera solamente transitando en la tierra. Saca la luz, o sea, saca la claridad, saca la revelación de quién somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿sí? Para que haya inmortalidad. Cuando a mí no me queda claro todo ese panorama, soy propenso a volver a morir. Hay una vulnerabilidad en el ser humano a que pueda volver a morir, ¿sí? Y tenemos que andar resucitando. Para eso también nos ha dado la posibilidad con la palabra de resucitar. No solamente físicamente, sino espiritualmente, ¿sí? Pero fíjese que nos daba la oportunidad, las buenas nuevas, el evangelio, de que no volviéramos a morir. Recuerde todo lo que estuvimos hablando la semana pasada en cuanto a morir. Una de las cosas que citamos es de que no morimos por culpa de él, sino que por nuestra cuenta, por nuestra culpa. Eclesiastés dice que nosotros, una de las cosas que citamos la semana pasada, dice, ¿por qué habrás de morir antes de tiempo? ¿Sí? Morir antes de tiempo, morir de una manera espiritual, donde yo no cumplo el plan y el propósito por el cual vine a este mundo, justamente por desconocerlo. Si lo desconozco o tropiezo en ese plan, muero antes de tiempo, pero no por culpa de Dios, sino, diría Eclesiastés, ¿por qué habrás de morir antes de tiempo? No seas insensato, no seas demasiado sabio. ¿Se acuerda que miramos de que somos sabios en nuestra propia opinión? Entonces manejamos nuestra sabiduría, manejamos nuestra justicia y al final eso nos hace que seamos cortados en el camino, ¿sí? Bien, entonces el Señor sacó una inmortalidad justamente para que nosotros con el plan de Dios estuviéramos sujetos al plan de Dios, a la palabra de Dios, permanezcamos en la palabra, en lo que se nos enseña, en lo que vamos viendo, en lo que vamos entendiendo, para no morir, ¿no? Sino mantener esa inmortalidad. Y diría Apocalipsis, el que venciere no pasa por la segunda muerte. Entonces la idea es de que nosotros podamos prevenir este tipo de cosas sabiendo que somos vulnerables y que podemos llegar a caer. Voy a leer un capítulo de Job, póngame Job 22:16, donde nos vuelve a decir de cuál motivo puede llegar a ser de que nosotros podamos ser cortados, como lo nombra acá, ¿sí? O morir en este proceso. Dice, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado. ¿Qué es lo que es para usted un río derramado? Se salió de cauce. Se salió de cauce. Entonces lo que nosotros tenemos que saber, de que una de las cosas que puede hacer que nosotros muramos, ¿sí?, espiritualmente, no logremos la inmortalidad por el cual el Señor vino a traer luz y vida eterna, es de que yo me salga del cauce. Necesitamos por eso saber cuál es el cauce de por qué estamos acá, para qué estamos acá, para que ninguna de las cosas ni de las situaciones me saquen del cauce. ¿Hay cosas que sacan de cauce? Muchas, por eso el consejo de Dios, ustedes son dioses, pero si ustedes no andan en el espíritu, si andan en la carne van a morir, se van a salir del cauce. Tengan cuidado, porque ustedes tienen un cauce. Manténganse en el cauce a pesar de las circunstancias, porque si se salen de cauce, no es mi causa, diría el Señor, es por causa de vuestra, porque en realidad mi consejo vino, la inmortalidad vino, ustedes son seres eternos, ¿sí? Hay una vida eterna, ustedes vienen de un formato, van a volver a ese formato, tienen que restaurar acá lo que pasó, ¿sí? Así que manéjense con esa luz, la luz del Evangelio, ¿sí? Podemos salirnos del cauce muy fácilmente
podemos detenernos en otras cosas con el Evangelio, ¿sí? Con el Evangelio podemos detenernos en muchas cosas. Fíjese, así como podemos morir, podemos caer, ¿sí? Dice, como hombres moriréis o caeréis. Quiero mostrarle una caída. Vamos a irnos a las caídas ahora. Vamos a leer a Pedro. Segunda de Pedro 1:10. Las caídas mayormente nosotros creemos de que nosotros no caemos jamás porque claro, tenemos como principios de caída los hombres que caen en adulterio, ¿sí? Los hombres o mujeres que caen sexualmente, que caen en distintas cosas de esas groseras o agresivas que nosotros tenemos en mente. Pero la Biblia nos presenta otro tipo de caídas que nosotros no las tenemos en cuenta, ¿sí? Y que como hombres podemos caer, ¿sí? Pero para eso viene el Evangelio, para que yo no caiga, para que yo no muera y yo no caiga, ¿sí? Porque si no estamos propensos a esto. Segunda de Pedro dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no... O sea que hay una forma de donde yo no caiga. Como hombre estamos propensos a caer, pero hay principios que están preparados para que yo no caiga, ¿sí? Una de las cosas es enfocarme en mi vocación y en mi llamado. Que no me salga del cauce, ¿sí? Y me enfoque en eso. Usted sabe que el llamado y la vocación la tenemos desde el Espíritu. La manifestamos en la carne, pero la tenemos desde el Espíritu. ¿Desde cuándo yo soy llamado? Desde antes de la fundación del mundo. Que yo lo conozca desde acá es otra cosa, pero nosotros estamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Eso me ayudará a yo mantenerme enfocada. Para no caer, como dice Pedro, yo tengo que saber, hay cosas que la dicen en el contexto, yo voy a leer algunas, pero yo quiero que usted le preste atención a otras. Por ejemplo, como iglesia, Pedro dice que todas las promesas, las que pertenecen a la vida, ¿tiene promesa usted para su vida? Cójalas todas, abrácelas todas. Hay promesas para su vida, para su casa, para su trabajo, para todo lo personal suyo. Dice que hay promesas para la piedad, o sea, para que nosotros logremos cosas en el servicio del Señor, en nuestro llamado, en nuestra vocación. Hay promesas, hay dones, hay habilidades, hay gracias para que nosotros las tomemos. Las tengo que abrazar todas. Pero dice que tanto la una como la otra son para que yo alcance la promesa de la naturaleza divina. Dioses. Si yo me tomé todas las promesas y disfruté todas las promesas para la vida y tengo todos los ministerios y todas las habilidades, pero no logré, ¿sí?, recuperar al Dios que yo soy, caeré o moriré en algún momento, porque me desenfoco del cauce. Entonces tengo que saber cuál es mi cauce, cuál es mi función y hacia dónde yo voy, para que no se me desmadre el cauce. Fíjese, una de las cosas que necesitamos hacer como iglesia, váyase al verso 5, para no caer jamás. La iglesia suele de tener procesos. Nosotros somos hombres de proceso. El Señor nos ha sacado de lo más bajo, de las ignorancias más grandes en cuanto a Dios. Porque a lo mejor hemos sido muy sabios, muy inteligentes en todo, pero en cuanto a Dios, totalmente ignorantes. Dios, de donde hemos estado, nos ha sacado para conocerlo a Dios. Y la idea era que nosotros lográramos ese proceso, ¿sí?, de que nos volviéramos a encontrar de que somos dioses, sabiendo que somos vulnerables en un montón de cosas, pero el Señor me iba a cuidar de esas debilidades nuestras. Dice en Pedro 2 de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, ¿sí? Hay que poner acá, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud.
¿Sí? Fíjese que la mayoría de la iglesia se queda solamente abrazando la fe. Yo creo en Cristo. Y claro, con la fe en Cristo yo puedo tener todas las promesas, por ejemplo, para la vida. Pero no voy a lograr las otras cosas que Dios tiene para mí. Y detengo el proceso. No por eso me voy al infierno. Pero detengo proceso. Detengo cauce. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Fíjese, a mi virtud, no a la virtud del otro. Vio que también tenemos esa tendencia de buscar que lo otro sea virtuoso. Queremos que todo el mundo sea virtuoso, pero no me preocupo de mi virtud. Y la tenía que añadir a mí. Si yo la puedo añadir a mí, después me puedo ocupar de que el otro sea virtuoso. Pero si no me preocupé de mí primero, ¿cómo puedo pretender que otro tenga virtudes cuando yo escaseo? ¿Sí? Entonces, fíjese el proceso. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea que una de las cosas que me hace propenso como ser humano a caer, a que yo detuve el proceso. El asunto es dónde caí. Porque la Biblia también me pregunta de que yo me fije dónde me caí. Puedo decir me caí en el dominio propio, me caí en el conocimiento, me caí. ¿Dónde me caí? Si yo no detengo el proceso, no caeréis jamás. Es un cuidado que yo tengo que tener. Es un cuidado que me da el Evangelio, es el proceso que me da el Señor para que yo no caiga. ¿Sí? De todas maneras, usted sabe muy bien que cuántas veces puede caer el justo. La idea es de que el justo va a andar cayendo y que lo puedo levantar. Pero si nosotros anduviéramos como Dios quiere, no moriríamos y no caeríamos. Porque lo dice la Biblia. O sea que cada vez que nosotros morimos o caemos es porque no andamos en el Espíritu. Andamos como hombres. Entonces, andar como hombre, usted sabe que andar como hombre, diría el apóstol Pablo, se lo dice a los corintios, ustedes tienen todos los dones, pero andan como hombres. Y la idea es que yo ande en el Espíritu, no como hombre caigo, como hombre me muero, y de hecho puedo hacer que otros se mueran o que otros caigan. Ese es el problema. Fuera que caigo solo, pero mayormente somos como los palitos estos que separan el dominó. Me caigo yo y hago caer a todos los que vienen detrás mío. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque para eso viene el consejo de parte de Dios. Según Gálatas, vamos a leer Gálatas. Recuperar, Gálatas era 5:4, ¿no? Tenemos que recuperar el plan que viene con las buenas nuevas del Señor. ¿Sí? Las buenas nuevas vienen con la idea de que yo tengo una vida eterna, viene con una luz, con una claridad y una inmortalidad para que estas cosas no pasen. Pablo le dice a la iglesia, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia. Fíjese cómo se puede caer ahí. Para que no estemos atentos solamente de decir, mira, fulano se cayó, fulana se cayó. A ver, hay otras formas de caerme. Me puedo caer cuando yo manejo legalidad. Entonces, fíjese porque es uno de los tropiezos más grandes que tenemos como ser humano, como ser humano. Acuérdense que somos seres divinos, celestiales, con un propósito eterno y no podemos tropezar con legalidades de hombre. Dice, de Cristo desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Sí? Y caerme de la gracia es no seguir el proceso. Usted sabe que la Biblia dice,
lo dice Pablo, lo dice Juan, de que nosotros tenemos que abundar en la gracia. ¿Qué ir gracia? Y más abundante gracia, ¿sí? Entonces de repente, fíjese que dice de la gracia habéis caído. Eso me está hablando que no es la primera gracia. La de soy salvo por gracia. Somos salvos por gracia, pero hay otras gracias que el Señor me va entregando donde yo me puedo caer. Fíjese, haberme caído de ciertas gracias y no por eso pierdo la salvación, que es lo que yo quiero que usted me entienda. No se pierde salvación, pero se pierde un nivel de gracia donde yo había llegado. Formas en las que Dios se manifiesta a la vida del creyente con ciertas gracias donde yo puedo caer. Y la forma más hábil de caer de allí es teniendo una justicia humana. Legalidades humanas, donde yo quiero hacer que las cosas sean justas. Lo que hay que ver si es justo delante de Dios, ¿sí? En eso tenemos que cuidarnos, porque podemos caer de la gracia. Es importante que podamos revisar estas cosas en nuestra vida, porque hemos sido llamados a restaurar un plan glorioso de parte de Dios. Hay unas cosas que son demasiado profundas, por eso no las he traído, pero se lo dejo para que usted, que es profundo, después las investigue. Porque, por ejemplo, una de las cosas caídas en las Escrituras dice que es el tabernáculo de David. ¿Sí? El tabernáculo de David. David nunca tuvo un tabernáculo. Entonces, lo que tenemos que ver que hay cosas que están caídas, ¿sí? Y no están caídas a nuestros ojos naturales, ¿sí? Entonces, yo puedo ver si cada uno de ustedes ha caído en un error garrafal y se puede ver, ¿no? Con los ojos naturales. Pero hay caídas espirituales de las cuales nosotros tenemos que ser levantados. Usted sabe que David es la cabeza de un reino que Dios tiene preparado y nosotros tenemos que levantar eso. Entonces tenemos que ver qué cosas están caídas y necesitan ser levantadas, necesitan ser restauradas. ¿Dónde hemos caído y necesitamos levantarlo? Porque para eso hemos sido llamados, no para que nos cayéramos y nos quedáramos tirados o me diera cuenta de que me he caído en algún lugar y eso dejarlo ahí. La idea es darme la oportunidad de Dios. ¿Dónde me cae? Eso es individual, nos lo ha puesto Dios a cada uno para que yo solo detecte dónde está mi debilidad, dónde fue que me cae. Mayormente estas cosas suelen estar en misterio. Por eso la Biblia lo llama el misterio de la iniquidad. ¿Sí? Un misterio de iniquidad está tan oculto como el resto de las revelaciones, vio que va apareciendo a medida que uno las busca. Uno las busca, como dijo Jeremías, ¿sí? ¿Cómo lo dice Jeremías? Clama a mí y yo te responderé. Te voy a mostrar las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pues busquemos también las que pertenecen a la iniquidad, porque me va a mostrar caídas donde yo me puedo levantar e incluso puedo levantar a otro porque es la tarea, ¿sí? Fíjese, vamos a recordar uno muy, muy común. Apocalipsis 2:5, ahí vemos una caída muy notable. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Fíjese que utiliza la palabra recuerda. O sea que como que se nos va al olvido. Hay una tendencia al olvido en las cosas naturales, pero hay un olvido en lo espiritual. Usted sabe que nosotros tenemos olvido de la eternidad. La Biblia dice que estábamos en Él, pero no lo tenemos acá en memoria, ¿sí? Eso teníamos que ir haciendo memoria de Él a medida que se nos fuera sirviendo cenas, santas cenas, y donde nosotros íbamos a recuperar memoria. La idea de recuperar memoria eterna es para yo, por ejemplo, recuperar dónde he caído, ¿sí? Recuperar ahora y poder decir, me parece que si
empiezo a juzgar esto, me puedo caer de la gracia. Y he alcanzado un lugar delante de Dios donde yo puedo caer de la gracia, ¿sí? O ver cuando yo he detenido. Porque si detengo, como dice Pedro, que tenía que seguir añadiendo cosas a mi vida, no quedarme solamente con la fe, sino añadir cosas a mi vida, ¿sí? Estoy propenso también a caer por cosas que no logro en mi vida. No logro dominio propio, no logro un buen conocimiento. Fíjese que a la virtud había que añadirle conocimiento. Sin conocimiento de lo eterno, sin conocimiento de lo espiritual, soy un propenso a caer. Pero me faltó conocimiento solamente. Si no tengo dominio propio, propenso. Son un montón de cosas que yo las necesito en un trabajo sobre mi vida. Y lo que estamos al final de cabo, lo que estamos logrando no es solamente la edificación de una sola vida. Lo que le estoy hablando no tiene que ver solamente con usted individualmente, sino con el tabernáculo caído de David. Porque individualmente nosotros tenemos que velar por nosotros, porque recién lo mostré como un altar, ¿sí? Tenemos que ver de que eso vaya creciendo en nosotros. Necesitamos crecer, como dice Pedro, a la fe, virtud, conocimiento individualmente, pero también como iglesia. Tenemos que velar por eso. Tenemos que velar por ese tipo de cosas. Fíjese que acá dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepéntete, que vendría siendo cambiar de manera de pensar. No es ponerme a llorar ni decir, ay, ¿cómo fue que hice esto? No, cambia solamente tu razonamiento, ¿sí? Recuerda dónde has caído y cambia tu razonamiento, cambia tu manera de pensar y haz las primeras obras. La Biblia dice que hay obras preparadas de antemano para que andemos en ella. ¿Por qué cada uno andamos en las obras que se nos antoja? ¿Sabe que una de las cosas que tenemos que cuidar son las primeras? Otra cosa que por según el lugar donde estemos, nosotros andemos en unas obras individuales, personales, como iglesia, a ver cómo llevamos la visión, cómo la implantamos, cómo la llevamos al mundo secular. Pero otras cosas que no nos olvidemos de cuáles eran las primeras obras, las preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas y no nos salgamos del cauce. Porque de repente podemos venir por el cauce y de repente se desmadró el cauce. Entonces, una de las cosas que tenemos que saber es esta, ¿sí? Que tenemos que volver a hacer las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, o sea, si no cambiaste de manera de pensar, voy a quitar el candelero. ¿Para qué es el candelero? Para dar luz. ¿Y cuál es el candelero del hombre? El espíritu del hombre es un candelero. Para iluminar. Para que yo esté iluminada, pero para iluminar a otro también. ¿A dónde va el candelero? En el lugar santo. En el tabernáculo el candelero va en el lugar santo, es el lugar de servicio. Entonces yo lo que tengo que cuidar es el candelero allí, ¿sí? Cuidar el candelero porque le estoy dando luz a otro. Y si yo no le estoy dando la luz que el otro necesita, es que se me va a ser quitado del lugar. Usted sabe que nosotros podemos cometer errores por un tiempo, pero tanto tiempo no. Para eso se me da 2 oportunidades. Si no, te arrepientes. Si no cambias de manera de pensar. Como seres humanos somos de tropezar, somos de caer,
Pero el asunto es que yo tenga la oportunidad de ver dónde está mi caída, ¿sí? Porque si no, lo primero que hará el Señor es quitar el candelero del lugar. En realidad la idea de Dios es que la gente vea y que la gente sepa quién es, de dónde viene, a dónde va, cómo tiene que juzgar. Porque si juzgamos según nuestro criterio, cada uno juzga como quiere. Por eso tenemos un criterio, solamente uno, para juzgar las cosas, ¿sí? Y juzgarlas como Dios pretende que nosotros las juzguemos. En realidad, siempre que traigamos cómo voy a juzgar la cosa, yo tengo que saber que antes de ser hombre, hemos sido dioses. Que el problema lo tenemos por estar acá, pero el problema de estar acá es obvio de que ha habido una rebelión allá también. Ha habido un problema, ¿sí?, de rebelión, de sujeción. Ha habido un problema de subordinación a un orden divino. Entonces, siempre que planteemos las cosas insubordinándonos, estamos cayendo en un criterio que es totalmente humano, pero lo único que está haciendo es mostrando una realidad en el espíritu, ¿sí? Entonces, por eso es que necesitamos revisarlo esto. Vamos a terminar en Oseas 14. Quiero que podamos ver esto porque como cuando éramos niños, dice la Biblia, cuando somos niños, hablamos como niños, juzgamos como niños, porque no sabemos. Pero el asunto es que cuando yo llego a ciertas gracias, ya tengo que juzgar como Dios. No puedo juzgar como un niño. Ya no somos niños espiritualmente hablando. Entonces yo ya tengo que aprender a juzgar como Dios y no como hombres, para no caer de la gracia, ¿sí? Acá utiliza otra vez la palabra caer, ¿sí? Y lo relaciona con el pecado. ¿Qué es lo que es el pecado en realidad? Errarle al blanco. Equivocarme. Ustedes admítalo en su cabeza de que realmente un pecado no es como nosotros lo tenemos concebido. Cada vez que me equivoco, es un pecado. Y cada vez que yo peco, me caí, ¿sí? Para que no siempre llamemos caídos o pecadores al que nos antoja llamarles, ¿sí? Yo tengo que ver dónde yo caí. A mí se me va a pedir cuenta dónde caí yo. Cada uno va a dar cuenta de dónde cayó y qué hizo para levantarse, para restaurarse, ¿sí? Y siempre teniendo en cuenta que no somos hombres solamente, somos dioses. Como dioses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo puedo ceder, puedo cambiar de opinión, puedo arrepentirme. Es más, no solo puedo, tengo que ceder, porque ya no estoy trabajando ni por mí, ya no estoy trabajando por un ser humano que vive allá y quiere tener las cosas. No, estoy trabajando en pos de un plan eterno de Dios. Si no, no sirvo para estar en el tabernáculo. Me van a quitar la lámpara. Si no está iluminando como tiene que iluminarse, seremos quitados. Porque es importantísimo que realmente la lámpara ilumine como tiene que iluminar, ¿sí? Es la oportunidad que el Señor nos da para que nosotros solucionemos todas estas cosas. Porque fíjese que Pedro le llamaba a los que tenían el llamado y la vocación. Si tengo el llamado y tengo la vocación, tengo que guardar estas cosas. Tengo que saber de que mi espíritu es divino. Y que hay un momento en que, como dice el apóstol
el apóstol Pedro, todas las promesas las tengo, las promesas que pertenecen a la vida, las promesas que pertenecen a la piedad, las tengo todas, pero todo era para recuperar mi naturaleza divina. Entonces nada sirve si yo recupero todas las cosas y recupero promesas de todo tipo y no recupero la divina. Necesito recuperar de que somos dioses. Somos dioses. Y si hay algo que tengo que hacer es que el otro recupere que es Dios. Fíjese que eso se nos ha olvidado. Hemos ayudado a la gente a recuperar sus relaciones humanas, a recuperar su salud, a recuperar tantas cosas que la gente pierde mientras está en este planeta. Pero no estamos ayudando a recuperar la naturaleza divina. Y ese también es un trabajo nuestro. Hay un trabajo para hacer. Cuando citábamos recién Apocalipsis, una de las cosas que dice, cuando le dice, recuerda de dónde has caído, le dice, has perdido tu primer. Y ni nuestro primer amor, ¿cuál era? Nuestro primer afecto, cómo te quiero. No es cómo te quiero y cómo te quería y ahora no te quiero tanto. Nuestro primer amor es el que hemos tenido al lado de Él antes de que el mundo fuera. Eso lo hemos perdido. Eso no lo estás recordando, se te está olvidando. No solo perdiste el amor que le tenías acá, estás perdiendo aquel, que es el más terrible. Pero se empieza perdiendo el amor acá. Ya no te veo como antes, no me caes en gracia como antes, ¿sí? Y no estoy haciendo las cosas como era. ¿Por qué se me fue ahí, don? ¿Qué es lo que decía ahí? Vamos a leer entonces Oseas, como lo dice Oseas. Para ir terminando, este es un tema muy profundo, ¿no? Porque se encuentran ahí muchas caídas. Pero sabemos que caemos por nuestro error, ¿sí? Le fallamos al blanco ahí, entonces caemos. Llevad con vosotros palabras de súplica, ¿sí? De súplica, o diría Jeremías, clama a mí y yo te voy a responder. Y volved a Jehová y decirle, quita toda la iniquidad. No se olvide, la iniquidad está en misterio. Está en misterio en las Escrituras. Lo dice el apóstol Pablo, incluso lo dice que saldría al último tiempo. Junto con todas las revelaciones, saldría nuestra iniquidad, saldría a la luz. ¿Dónde he caído? Y yo necesito decir, Señor, muéstrame, ¿sí? Porque necesito recordar dónde está mi caída. Y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros. Te voy a dar la ofrenda de mis labios, pero no solo para decir, oh, te alabo, Dios, oh, te bendigo, sino que bendigo en el nombre de Él. Bendigo a los que me escuchan. Bendigo a los que me escuchan. Esa es una ofrenda de labios que pronuncian su nombre, diría el apóstol Pablo. Ofrendas de labios que pronuncian su propósito. Es más que decir, te bendigo, Señor. Te bendigo, Señor, lo dice cualquiera. Pero bendecir al Señor es bendecir el propósito, es bendecir el plan de Dios. Entonces, para poder tener una boca que realmente bendice, fíjese, en el verso 3, ahí encontramos muchas figuras, pero usted la debe recordar. Ahí dice, no nos librará el asirio. ¿Se acuerda lo que significa asirio? El éxito. Si usted lo busca en el original, ahí dice exitoso. No vaya para que no se nos haga largo, pero exitoso. No se deje llevar por todo me va bien. No se deje llevar por todo me va bien. Ni aquel Dios lo está defendiendo porque todo le va bien. No. El propósito uno, la verdad es una y no cambia. No cambia. No se deje llevar por el que vaya bien. ¿Sí? Al final de los días a Jesús no le fue bien. En los últimos tiempos de Pablo no le fue bien. El asunto es de que yo no me puedo dejar llevar por el éxito.
no nos librará el éxito. No montaremos. ¿Y en caballos qué sería? Ministerio. ¿Sí? Fíjese, nosotros hemos sido llamados para cabalgar un ministerio, ser jinetes de algo que conduce más que nada el evangelio. Pero no se trata de que porque yo soy un ministro ya ya está todo hecho, ¿sí? Ni nunca, dice, no montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti, el huérfano, alcanzará misericordia. Yo me pregunto, ¿cuántos huérfanos puede haber en Israel en el tiempo de Oseas? Como para que Dios nombre al huérfano. Aparte, ¿se preocupa solo Dios por el huérfano? Habiendo tanta necesidad en la vida. Entonces, cuando nombra un huérfano, no está hablando de los niños que andaban por la calle. Usted sabe de qué está hablando allí. Usted sabe de qué está hablando allí. Entonces, fijémonos porque el propósito es uno, tiene un plan, tiene un desarrollo y son cosas que nosotros tenemos que cuidar. Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro. Quizás solamente se nos ha venido a la mente, porque somos así de imaginativos, que haber hecho una estatuita y haberle llamado a eso mi Dios es la única forma de haberme hecho un Dios. Pero usted sabe que dioses somos. Y no lo puedo hacer con mis manos. Nos hacen. Nos hacen. Y hay una forma donde la Escritura dice que somos hechos. ¿Sí? A todos los que les recibieron tienen el poder, tienen la potestad de dejarse hacer hijos de Dios, de dejarse formar en el Espíritu. Hay una formación que todos necesitamos tener. Necesito ese proceso de formación para que se me añada la fe, a la virtud, dominio propio y todo eso que me van a ir enseñando. Que necesito que se me vaya enseñando hasta que logre todo el plan. Necesito ser formado. En una oportunidad le preguntaron a Jesús, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Qué le dijo él? La obra de Dios que ustedes crean en el que Él ha enviado. ¿Sí? Así que solamente crean en el que Él ha enviado y solamente dejen de que les lleve de la fe a la virtud, de la virtud al dominio propio, el dominio propio. Solamente dejémonos de que nos hagan. Dejémonos que nos vayan haciendo, ¿sí? No hagamos las cosas a nuestra manera, porque en realidad la misericordia de Dios va a ser alcanzada, como dice ahí, por el huérfano. Usted sabe que la paternidad es algo que el Señor implantó mientras estábamos en la tierra para que tuviéramos una paternidad. ¿En qué parte nuestra? En la fe. Una paternidad en la fe, una paternidad en el alma, una paternidad para que yo siga creyendo, para que yo no me quede con la fe solamente, sino que a la fe le siga añadiendo. ¿Que hay otro tipo de circunstancias y de situaciones? No nos corresponde a nosotros juzgarlas. Nos corresponde cuidar y desarrollar y ver cómo podemos llevar las situaciones adelante, guardándonos, cuidándonos, ¿sí? El de poder contarnos entre nosotros qué nos pasa, qué nos sucede, para irnos levantando y poder restaurar aquel lugar maravilloso que nosotros hemos tenido y que podríamos usarlo acá también, ¿sí? Para corregir todas esas cosas. Entonces yo quiero que oremos, porque estamos en un tiempo donde las cosas cada vez se van a poner más difíciles. Yo
recién conversaba aquí con Cristina, las cosas mientras antes las sepamos mejor. Cuando nosotros sabemos las cosas de antemano, sabemos cómo cuidarnos, sabemos cómo protegernos, sabemos cómo cuidar a otros, cómo proteger a otros. El Señor no vino, dice la Biblia, que Él no vino a condenar a nadie. Nosotros ya estábamos condenados. El Señor vino a sacarnos de esa situación. Entonces nuestro trabajo es también cómo ayudamos a sacar a otros de esa situación. Por eso la palabra siempre va a venir de antemano para enseñarnos a protegernos. Somos débiles como seres humanos, pero si nos aferramos a las buenas nuevas, al consejo, al evangelio. El evangelio era para no caer, para no morir, ¿sí? Entonces yo quiero que vayamos a esas dimensiones. Cierre sus ojos porque vamos a orar. Señor, no quiero. No quiero caer, no quiero tropezar en nada ni en nadie. Hay un plan eterno, un plan que ya estaba determinado antes de que el mundo fuera, antes de que las cosas sucedan como están sucediendo. Y estamos en un tiempo donde los que están como iglesia, porque tenemos que aprender a escuchar lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Como iglesia necesito saber, Señor, ¿dónde me caí? Porque si yo estoy en mi lugar, si yo estoy en mi posición, podré ayudar a otros. Si no, no podré ayudarlo. Queremos ocupar nuestro lugar, Señor. El lugar que tú nos has dado para este tiempo. Para enfrentar y confrontar circunstancias. Para poder defender tu tabernáculo, Señor. Es tuyo. No es de los hombres, ni por hombres. Tú lo constituiste. Y necesitamos restaurarlo. Te pido por cada uno de aquellos que conforman este tabernáculo, Rey. Te pido, Señor, para que puedan, como dice el Apocalipsis, recordar. Señor, necesitamos recordar dónde hemos caído. Cuando perdimos el primer amor, no el afecto por los hombres. ¿Dónde perdí el primer amor? Porque necesitamos restaurar muchas cosas. Hay cosas que tienen que ser terminadas en este tiempo. Ayúdanos con tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Y no podemos contradecir, como dijo Jesús. Está escrito. Lo que está escrito es tan solo para que ustedes lo aten. Eso lo dije la semana pasada. Lo que está escrito es para que ustedes lo aten en el cielo. Desaten en la tierra, desaten. Y vuelvan a atar en el cielo lo que hay que atar. Señor, queremos volver a levantar esa deidad caída, esos dioses, Señor, esos que estábamos preparados de antemano para venir a cumplir una función acá. Ayúdanos a no ser juzgadores,
a no mirar con nuestro propio criterio las cosas, sino a mirar por ti primeramente. Si velara por mi propia vida, Señor, ¿cuántas personas hubieran caído? Pero velamos por tu diseño, velamos por tu propósito, tu plan. Amamos tu plan. Yo quiero que le diga ahí en su corazón: Señor, amo tu plan. Si me voy a dedicar a mi llamado y a la vocación para la cual me llamaste, es para defender tu plan. Levantaremos el tabernáculo caído. Levantaremos a cada uno de los caídos y juzgaremos con el justo juicio en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Si usted se da cuenta de ahí de donde hemos salido en el Salmo, el Señor dice que Él está sentado como juez en medio de los dioses. ¿Sí? Y así nos vamos a sentar con Él, dejando que Él nos juzgue y nos ponga cada uno en su lugar y corrigiendo las cosas que hay que corregir. Muchas, pocas las que haya que corregir. Todas. Y ayudando a otros a corregirlas. Amén.